versículos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Hay algo que les podemos garantizar de antemano, sin profetizar. En invierno no vamos a pasar frío. En invierno no vamos a pasar frío. Si los predicadores de cualquier iglesia, de cualquier parte del mundo, tuviesen crédito en forma de tiempo para poder predicar, bueno, yo ya me consumí todo el crédito ayer en la tarde, el crédito más o menos equivalente a 2 sermones, pero como yo expliqué ayer que no era un sermón expositivo, esas 2 horas y cuarto que ustedes tuvieron que soportar acá, hoy se me renueva el crédito, así que se me renueva el crédito. Ayer estuvimos diseñando preguntas en ese taller evangelístico, preguntas que nos van a servir de herramienta, fundamentadas en distintas doctrinas, la doctrina de la salvación y 14 misericordias relacionadas a la carta a los romanos y al contexto de toda la escritura en ese plan de redención. Y cuando nos estábamos yendo de este lugar, una hermana aportó una pregunta más de un predicador muy famoso, que cuando yo era muy chiquito estuvo acá en Mendoza, el doctor Carballosa. Leonardo me mostró hace un par de semanas atrás un libro de Carballosa, una edición nueva de la Carta a los Romanos por Carballosa. Y esta hermana dice que Carballosa pregunta algo así como: ¿conoce usted o sabe usted cuál es el camino al cielo? Esa es una pregunta que nosotros debiéramos agregar en esas herramientas que ayer diseñamos para salir a evangelizar. Y mientras esta mañana trataba de separar lo que me tocó enseñar ayer con lo de hoy, y se va a mezclar seguramente, de hecho ya lo estoy haciendo, y estaba repasando el sermón de esta mañana, recordaba una canción infantil que decía, no la voy a cantar, no se ilusionen, el camino al cielo es Cristo Jesús. Y se repetía así, la cantábamos los niños de aquella época, 40, 45 años atrás. El camino al cielo es Cristo Jesús. Y si bien era una canción infantil, su letra teológicamente era correcta. Nosotros encontramos en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis de Juan los yo soy de Jesús. El Señor va repitiendo yo soy, yo soy, yo soy. Y cada vez que Él dice yo soy, no está haciendo otra cosa más que decir yo soy el que soy. Yo soy Jehová, yo soy Dios. Y uno de esos yo soy es yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Has entendido esa verdad esta mañana? ¿Has entendido que la única forma de recibir la justificación por la sola fe es a través de la persona del Señor Jesucristo? Como decimos siempre, ¿es el Señor Jesús tu motivo de mayor deleite?
Cuando abres los ojos en la mañana, en la primera persona que piensas, ¿es el Señor Jesús? ¿Estás en un diálogo permanente todo el tiempo durante el día con el Señor? ¿O permites que tus afanes, que tus problemas, que tus ansiedades empañen tu relación con el Señor? ¿Es la persona del Señor Jesucristo la última persona, valga la redundancia, en la que piensas antes de cerrar los ojitos para ir a dormir? ¿Es el Señor Jesús tu motivo de mayor deleite? A mí hay muchas cosas que me deleitan. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos nada más. Los asados del hermano Walter. Son un deleite y el Señor no se enoja en eso. Son un deleite por la calidad y por la cantidad de carne que el hermano hace. Hace 2 semanas atrás fuimos a comer un asado a la casa de él y no solamente había carne, había de todo, porque las chicas también habían hecho ensaladas y demás. Eso fue un verdadero deleite. Otra cosa que a mí me deleita mucho, porque mi hígado está agradecidísimo, es el bizcochuelo que hace la Micaela, de harina integral. Es riquísimo. Y yo me deleito en eso. Uno se puede deleitar en muchas cosas y no está mal, el deleite es parte de la estructura del ser humano. Pero la sumatoria de cualquier deleite, de cualquier cosa, no puede superar al deleite que el creyente debe tener en la persona del Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de llegar a la vida eterna es la persona del Señor Jesús. Y en el pasaje de esta mañana, en estos 4 versos que leyó nuestro hermano Federico, el tema central, aunque puede parecer una obviedad, y es una obviedad para nosotros que ya estamos en la fe, o para los que son de la fe, es la justificación por la sola fe no depende de la señal de ningún pacto. La justificación por la sola fe no depende de la señal de ningún pacto. Es una obviedad, porque si es por la sola fe, yo no puedo agregar otras cosas para que sea justificación. Para nosotros es una obviedad, que somos de la fe, pero para ese antagonista ficticio, ese moralista, ese personaje que había diseñado el apóstol Pablo para poder llevar a cabo su discurso opositor, la diatriba que aprendimos el domingo pasado, no era una obviedad. Él necesitaba presentar vanaglorias en distintos elementos. Se vanagloriaba de la ley, se vanagloriaba de personajes que vamos a ver hoy día en algunos de los pactos, se vanagloriaba, como vimos el mes pasado y vamos a recordar ahora, de una marca que él llevaba en el cuerpo llamada circuncisión. Eran verdaderos motivos de vanagloria. Pero si yo tuviese que aportar algo a la fe para ser justificado, no sería por gracia. Si yo tuviese que aportar, tratar de cumplir todos los mandamientos de la ley, lo cual es imposible, ya lo hemos enseñado, por ese tirano gobernador que llevamos dentro, el pecado, no podría ser justificado. Si yo tuviese que aportar señales, marcas como la circuncisión o participar de la cena del Señor o el bautismo para ser justificado, no podría ser justificado, no sería por gracia. No sería por gracia. Estaría bajo la ley. Ya sabemos, lo hemos definido, que es estar bajo la ley. Es estar obligado para recibir justificación de parte de Dios a cumplir todos y cada uno de los mandatos de la ley, ante la realidad de que eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Ya el apóstol Pablo desde hace varias semanas viene argumentando de manera muy fuerte, muy enfática acerca de la doctrina de la justificación. Y va a llegar al culmen, va a llegar a la parte más preciosa en el capítulo 5, cuando diga justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos está preparando el camino ahora para llegar a esa parte más emocionante tal vez de la justificación por la sola fe. Estoy consumiendo hoy un agua totalmente especial. Está libre de cloros y de metales pesados. Riquísima el agua que me ha traído el hermano Leonardo. Hace muchos años, cuando vuestro siervo era más joven todavía, unos 18, 20 años, en la iglesia donde yo me congregaba, donde yo me congregué desde que nací, desde que conocí al Señor, hasta los 40 años, no saquen cuentas, por favor.
Una señora que se congregaba en esa iglesia hizo una declaración muy particular, muy particular. Ella estaba sumamente agradecida, extasiada, por así decirlo, con el pastor que nosotros teníamos de turno. Ese pastor fue mi pastor durante 40 años. Cuando yo cumplí 40 años, él falleció. Al poquito tiempo que falleció él, falleció también mi mamá. Un hombre muy querido, un hombre que más allá que no compartíamos ciertas doctrinas fundamentales, ayer lo contaba, lo hostigué hasta 2 semanas antes de morirse, yo lo hostigué a él con la doctrina de la elección y predestinación, él lo interpretaba de otra manera, pero así todo, fue un tremendo siervo del Señor, un hombre temeroso de Dios, un gran sembrador de iglesias. En 40, 50 años de ministerio sembró iglesias realmente de sana doctrina, más allá, repito, de las diferencias, iglesias cristocéntricas, iglesias donde la gente estudiaba realmente la palabra de Dios, y tiene que haber sembrado aproximadamente más de 30 o 40 obras misioneras. Era un verdadero evangelista, era un verdadero pastor. Era un tipo que usted faltaba el día domingo y el día lunes ya lo tenía en casa visitándolo. Y hacía durante toda la semana, hacía visitación, predicaba el evangelio en la cárcel, en hospitales. Era un siervo del Señor muy precioso. Era un hombre de mucha fe también. Yo cuando escuchaba a Jorge Rodríguez hace un par de semanas atrás comentando esa situación que le tocó a él de orar por una mujer que prácticamente se estaba muriendo. Bueno, este pastor, yo fui testigo muchas veces de haberlo escuchado orar por personas que estaban siendo prácticamente desahuciadas por alguna enfermedad, y después de orar a las horas, días y tal vez semanas, esas personas se sanaban. Yo creo en eso también. Este hombre fue muy usado por el Señor. Fue un gran amigo de mi familia, de mi padre sobre todo, y para mí, bueno, significó mucho. Aunque al último, bueno, ya cuando uno deja la obsecuencia y se hace grande, tenía muchas diferencias con él, pero fue un tremendo siervo del Señor. Y esta mujer estaba muy agradecida, repito, muy extasiada con el ministerio de este hombre, porque este hombre había sido el que le había presentado el Evangelio. Y teóricamente su profesión de fe, fue a través de la predicación de este hombre. ¿Y cuál fue la declaración que esta mujer hizo hace ya varios años atrás? El día que se muere el pastor, nuestro pastor, yo no vengo más a la iglesia. Es como si algunos de ustedes dicen, el día que fallezca Ariel, y ojalá Ariel tenga mucho tiempo más de vida, yo me borro de Corán Deo Mendoza. Entonces, en ese momento, uno era joven, pero algunas cosas entendía, uno piensa, ¿en quién depositó esta mujer la fe para su justificación? ¿En el Señor Jesucristo o en el pastor? Porque la declaración realmente fue resonante. Bueno, ella cumplió su promesa, pero la cumplió 15 años antes que falleciera el pastor. 15 años antes que falleciera el pastor dejó de ir a la iglesia, se borró, se divorció, su matrimonio fue un desastre y solamente uno de sus hijos continúa hoy en los caminos del Señor. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta triste historia con la porción de hoy? Muchísimo. Juan Calvino decía que el hombre, entre muchas frases de Calvino, es un permanente y perfecto fabricante de ídolos. El hombre va fabricando ídolos todo el tiempo. Puede fabricar un ídolo del pastor, ya lo hemos dicho muchas veces, de un ministerio, de la teología, de la doctrina, del púlpito. Yo durante muchos años de juventud, de la otra juventud temprana, hice de este mueble un ídolo. El Señor me tuvo 2 años sin predicar en un lugar donde no me dejaban predicar porque no me conocían, y ahí tuve que aprender a matar el ídolo del púlpito. Hacemos ídolos de un montón de cosas. Y este antagonista, este ficticio antagonista que ha diseñado Pablo, apoya su justicia en personas, tratando también de cumplir todos los mandamientos de la ley. Y digo en personas porque detrás de cada pacto, como vamos a ver un poquito más adelante, no solamente hay señales o marcas, hay personas también. Y de esas personas, el judío constituía un ídolo. Constituía un ídolo. Por ejemplo, detrás del pacto mosaico o pacto del Sinaí hay una persona, Moisés. Por eso se llama pacto mosaico. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés
cuando Moisés muere. Nosotros sabemos que hay una lucha entre un arcángel, Miguel, y el mismo Satanás para ver quién se llevaba el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo fue enterrado en un valle de Moab. Pero hasta el día de hoy no se sabe el lugar exacto donde está el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que desapareció el cuerpo? ¿Los judíos saben qué iban a hacer con ese cuerpo? Lo iban a embalsamar, como se hacía en ese momento, por costumbre, iban a constituir un verdadero ídolo. Entonces el ídolo, el señor de los judíos, iba a ser el cuerpo muerto de Moisés. Por eso desapareció. Además, la circuncisión, que vamos a definir una vez más que es circuncisión, también para este antagonista se había convertido en una señal idolátrica. Y el personaje que trae detrás del pacto abrámico, Abraham, valga la redundancia, también de alguna forma se había convertido en un ídolo para ellos. El mismo Señor Jesucristo los reprende en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9. El Señor les dice a dos facciones de judíos, los fariseos y los saduceos. Mateo 3, 7 al 9. Al ver él, o sea, el Señor Jesús, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis, no caviléis dentro de vosotros mismos decir: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Habían puesto a Abraham como su caballito de batalla por el linaje, por la promesa y demás. Pero fíjense que el Señor, y recordando un poco lo que vimos ayer, no les dice: vengan y repitan una oración, o levanten la mano, o les voy a poner musiquita, o les voy a hacer firmar un contrato de bienvenida al cielo. Les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Ayer vimos una de esas misericordias. Arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Ahora, si no había arrepentimiento en ellos, no había gracia, no había conversión, no había justificación. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero vamos al tema de la porción de hoy. La justificación por la sola fe no depende de las señales pactuales, no depende de la señal de ningún pacto. Y debemos considerar, antes de entrar al texto, lo cual va a ser muy dinámico, se los prometo, 4 elementos fundamentales. Primero, la justificación no es exclusividad de los judíos. La justificación no es exclusividad de los judíos. De hecho, no todos los judíos van a entrar al cielo, no todos los judíos van a ir al reino. En Romanos 11:25 hay una declaración que hace Pablo, escatológica, que dice: y todo Israel será salvo. Es una declaración escatológica. Muchas personas, de manera caprichosa, durante los años 60, 70 y 80, nos hicieron creer al pueblo evangélico que todo judío, por ser judío de la simiente de Abraham, iba a tener vida eterna. Bueno, eso no es así. Justificados solamente por la fe, tanto judíos como gentiles. Le pongo un ejemplo: Iscariote. Ese en el cielo no está. Era judío. Tal vez sea el ejemplo más emblemático. Segundo punto a tener en cuenta: antes de la señal pactual, en este caso la circuncisión, Abraham ya había sido justificado. Es parte del texto que vamos a leer. La señal no salva. Es una señal, es una marca. ¿Qué pasa? Los judaizantes, por eso ustedes los pueden estudiar en la carta de los Gálatas, donde hay una permanente controversia entre los cristianos, el apóstol Pablo y los judaizantes, decían: bueno, si los gentiles van a ser beneficiados en la promesa de nuestro padre Abraham, se tienen que circuncidar. Hasta ese punto llegaban la locura de los judaizantes. Tercero, el plan de redención incluye a los gentiles. En Abraham, es lo que vamos a ver ahora. El plan de redención incluye a los gentiles. Y ahí llegamos siempre al emblemático pasaje de Juan 3:16. Deberíamos saberlos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para ese glorioso intercambio que cantábamos más tempranos, para que todo aquel, es todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto dice todo aquel, tanto gentiles como judíos, libres, esclavos, bárbaros, escitas. Los escitas eran peor que los bárbaros. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el cuarto punto, tanto judíos como gentiles justificados siguen las pisadas de la fe de Abraham. Porque al igual que un día Abraham creyó, y como vimos el domingo pasado y el anterior, esa fe le fue acreditada en justicia, cada convertido de todos los tiempos, de cualquier pacto, se le ha imputado justicia por la fe. Entonces todos seguimos las pisadas del precursor de la fe, que es Abraham. Ciertamente cuando leemos este pasaje de estos 4 versículos parece un trabalengua, porque el apóstol habla de circuncisión, incircuncisión y demás. Voy a definir una vez más, como el mes pasado, para aclarar conceptos, qué era la circuncisión. Era una incisión, un corte en circunferencia, por eso se llama circuncisión. Lo que se cortaba era una tela muy delgada de piel que recubría la parte superior del miembro reproductor masculino, y eso simbolizaba de alguna forma el corte con el pecado. Ese pedacito de piel se llama prepucio, digo se llama porque todos los hombres lo tenemos. La circuncisión no solamente es con motivos espirituales, como en este caso, también se sigue efectuando por motivos de salud y también por motivos de higiene. No se asusten que no voy a hablar de mi circuncisión, no tengan miedo. Ni siquiera voy a hacer referencia a que fui circuncidado a los 4 años. Bueno, era la señal del pacto abrámico. Era solamente una señal que después continuó con el pacto de la ley, con el pacto del Sinaí, el pacto mosaico. Pero era un motivo de orgullo para el judío. El judío le decía a Pablo, este antagonista, donde estaban representados todos los judíos no mesiánicos: yo además de tener la ley, Pablo, además de tener un montón de personajes como Abraham, como Moisés, llevo en el cuerpo una marca que los gentiles no llevan, que a mí me hacen diferente a ellos. Yo soy especial por ser circuncidado. Hasta ese punto llegaba el orgullo de los judíos. Y les voy a decir algo que puede llegar a resultar antipático. La nación judía hoy en día sigue siendo muy orgullosa y sigue siendo muy idolátrica, tremendamente idolátrica. Y convirtieron de la circuncisión un verdadero ídolo, de vanagloria. Llegando a pensar también, según el Talmud y algunas tradiciones rabínicas, que la circuncisión es una especie de talismán que te libra de cualquier tipo de desgracia. Hasta ese punto elevaron la señal de la circuncisión, y es solamente una señal, una marca. Arrancaron mal, tremendamente idolátricos. Nosotros terminamos el domingo pasado con una declaración que hace el apóstol Pablo y que explicó muy bien Leonardo, en el versículo 8, el versículo anterior, donde dice: bienaventurado, haciéndose eco de un salmo de David, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así terminó el sermón del domingo pasado, el último versículo. Bueno, los que estuvieron ayer en el taller de evangelismo pueden evidenciar que ahí hay una de las tantas misericordias que estudiamos. Está hablando no inculpa, le ha quitado la culpa, ha transferido culpa. ¿Cuál es la misericordia? La expiación. La expiación. Y tenemos que recordar de manera inevitable a ese corderito. Recordemos que eran 2 en el día de la expiación, o el Yom Kippur, el día del perdón, donde uno era sorteado para el sacrificio y el otro era para eso, para la expiación. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Transfería la culpa de los pecados, oraba en todo ese listado largo de pecados que durante ese año habían cometido los judíos y también los extranjeros que eran parte del pueblo. Eso es una señal de que la salvación también es para los gentiles. El sumo sacerdote oraba los pecados sobre ese corderito y lo mandaba al desierto, a donde también la tradición, la palabra dice Azazel probablemente haya sido un demonio que estaba en el desierto. Ese corderito iba a morir y mandaba lejos los pecados. Bueno, esta bienaventuranza es la que ocurrió en tu vida y en mi vida, si sos del Señor,
el día de tu conversión. Y no fue un corderito cualquiera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La culpa, la consecuencia de todos nuestros pecados cayeron sobre la persona del Señor Jesucristo. Hubo una transferencia de culpa. Como decíamos ayer, esa es una sola transacción con una doble temporalidad. No lo expliqué en su momento, pero lo voy a compartir ahora de vuelta. ¿Por qué doble temporalidad? Porque la obra de Cristo, vida, muerte y resurrección, ocurrió hace aproximadamente 2023 años, aproximadamente. Pero hay una doble temporalidad. La segunda temporalidad es cuando la persona que se convierte recibe esos beneficios. El Señor hizo esa obra hace 2020 y pico de años, pero cada persona que se va convirtiendo en su tiempo, en ese tiempo, va recibiendo los beneficios de todas las misericordias del Señor. Ahora, esto es muy importante, como decíamos también ayer, porque un Dios que es atemporal, que el tiempo no le afecta, un día decidió crear el tiempo. Génesis 1:1, empieza a funcionar el tiempo en la creación tal como lo conocemos ahora. La teología ha buscado una forma de expresar a Dios eterno, atemporal, en la eternidad pasada y la eternidad futura, pero Dios es atemporal. En su amor Él decidió crear, hacer una creación y que el tiempo empezara a funcionar como lo conocemos ahora. Pero hay algo más amoroso y más misericordioso y sublime también, aparte de la creación. Juan 1:1, que es prácticamente un paralelo de Génesis 1:1. Dios decide involucrarse voluntariamente y por amor en el tiempo de los hombres, al encarnarse la segunda persona de la deidad en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. O sea, un Dios totalmente atemporal, que el tiempo no le afecta y no le tiene por qué afectar, voluntariamente por amor a vos y a mí, se involucra en el tiempo de los hombres. Eso es parte de la doctrina también de la expiación y de la sustitución y del glorioso intercambio que hemos cantado en esta mañana. Vamos al verso 9 de hoy. Dice así: es pues esta bienaventuranza, la del versículo 8, solamente para los de la circuncisión, y acá empieza el trabalenguas, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Acá el apóstol habla de la palabra bienaventuranzas, de donde viene bienaventurados, y probablemente ustedes los conozcan, si han estudiado las bienaventuranzas. La palabra griega es makarios, que significa tres veces, dichoso, extremadamente feliz. Esta bienaventuranza, la de la expiación, la que no se le inculpa pecado, la que ha sido transferida a la consecuencia de todos los pecados, de todos los tiempos, de todos los elegidos de Dios, dice Pablo, es dichosa la persona que ha recibido esa expiación. Expiación y luego justificación, transferencia de justicia. Y dice Pablo, ¿es solamente para los judíos, o sea, para los de la circuncisión? ¿O también este beneficio es posible para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles? Es posible para todo aquel que cree. Es posible para todo aquel que cree, que deposita su fe en la persona del Señor, en todo lo que Él es. Y ya sabemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que ningún ser humano viene con fe de fábrica. La tiene que recibir de un agente externo. Nosotros no traemos fe de fábrica. Salió culpa, entra justicia. Cuando Pablo, en su diatriba, o sea, como aprendimos el domingo pasado, en este discurso opositor a este antagonista, dice, ¿por qué decimos? Lo que está haciendo es reafirmar que la justificación es por la sola fe. Y no hay que agregarle más nada. Y es por una sola fe, que repito, ninguno de nosotros trae de fábrica. Pone el ejemplo del actor de un pacto, en este caso Abraham, pero la realidad es que la justificación siempre ha sido por la sola fe. En cualquier pacto. Nosotros estudiamos Hebreos 11, lo que de alguna forma se ha denominado la galería de los héroes de la fe. Si está bien o está mal, lo dejo a criterio de ustedes. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que siempre la conversión ha sido por fe. Antes o después de la encarnación del Verbo, siempre fue por la sola fe. Independientemente de las señales de cualquier pacto. Y ahora vamos a ver algunas señales. El verso 10 dice, ¿cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después de ser circuncidado? Bueno, antes. Era un gentil. Si bien él es el padre de los judíos, pero ya lo hemos estudiado, lo enseñó Leonardo. Era un gentil de Ur de los Caldeos. Era un tremendo idólatra. Del lugar donde venía Abraham, era probablemente el lugar donde más Baales existían. Moloc era uno de esos Baales. Era un hombre tremendamente idólatra, era un gentil. Entonces tenemos que la salvación, la justificación por la sola fe, no es exclusividad de los judíos. Abraham era un gentil. Job era un gentil. Y era hijo de Dios. Vamos a ver algunos actores, al igual que Abraham, y algunas señales de algunos pactos. Por ejemplo, no voy a explicar el pacto en sí. Todos los pactos tienen la misma promesa o apuntan a la misma promesa, tienen distintas condiciones y demás. Pero voy a hablar, por ejemplo, el pacto noéico, o el pacto con Noé. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la señal del pacto? Fuerte, alguien que lo dio. El arco iris. Algo que hoy el movimiento LGTB usa como bandera, como estandarte, creación del Señor. El diablo ha hecho y hace un buen trabajo. Bueno, el arco iris era señal de ese pacto, el pacto que él tuvo con Noé. Pero Noé, antes de la señal del pacto, ya era justificado. Al igual que Abraham, antes de la circuncisión. Noé, antes de emborracharse y de presentarse desnudo delante de sus hijos, ya estaba justificado. Noé, antes del diluvio, ya estaba justificado. Noé, antes de la construcción del arca, ya estaba justificado. Noé, mientras construía el arca, predicaba la justicia de Dios. Era un predicador del Evangelio. La Biblia dice que era pregonero de justicia. Estaba justificado. Ahí tienen. Ni el arca, ni el diluvio, ni haber pasado por el diluvio, ni el arco iris, justificó a Noé. Él ya había depositado su fe para justificación en la persona de Dios. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo que puse al principio, Moisés, pacto mosaico o del Sinaí. El Señor le entrega la ley allí a Moisés y continúa también la marca de la circuncisión. Bueno, antes de la ley o del decálogo o de toda la ley moral y ceremonial y civil, Moisés ya estaba justificado. Antes de ser exiliado a la tierra de Madián, donde estaba su suegro Jetro, Moisés ya estaba justificado. Antes de escaparse de Gosén, de Egipto, estaba justificado, y antes de matar al egipcio, él ya estaba justificado. ¿Saben por qué? Hebreos 11 dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe que justifica. Ella estaba justificada. No necesitó la ley, no necesitó matar al egipcio, eso es un pecado, y vamos a verlo más adelante. No necesitó irse a la tierra de Madián para ser justificado. Antes que el Señor lo llamara de la zarza en Éxodo 4, ya estaba justificado. Vamos a otro ejemplo. El rey David, el pacto davídico. Un pacto que es extendido en el trono de David, que iba a ser donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es lo que le promete el Señor al rey David. Bueno, David, antes de ser rey, ya era justificado. David, antes de matar a Goliat, ya estaba justificado. David, antes de pecar con Betsabé, en un lapso de 72 horas, una semana, cometió un montón de pecados, ya estaba justificado. David, cuando estaba pastoreando, porque era pastor jovencito, ya estaba justificado. Solamente tenemos que leer las canciones que él componía, los salmos, lo que él recuerda, las remembranzas de su juventud cuando era pastor, y nosotros vamos a entender que antes de ser rey, antes de la promesa del trono de David, él ya estaba justificado. ¿Te das cuenta? Ninguna señal te justifica. Ninguna situación te justifica. La justificación es por la sola fe. Verso 11.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada o acreditada o imputada como un asiento contable por justicias. Las señales o sellos son solo marcas de un pacto. Son marcas de un pacto, no ponga la palabra solo. Del mismo modo que Abraham fue justificado por la fe, Noé, Moisés, David y todos los creyentes justificados de todos los tiempos. Y todos los que están acá también, por la sola fe. Génesis 12, verso 3. Génesis 12, verso 3. Dice, acá está la promesa, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se considera una promesa mesiánica, la que acabamos de leer, donde la simiente, la descendencia de Abraham es el Señor Jesucristo, a través de quien se ofrece el perdón, la remisión, lo que estudiamos ayer, y la salvación a todas las personas. La justificación incluye a los gentiles que creen siendo parte de la promesa en el pacto abrámico. El padre de la fe, el patriarca, el precursor de la justificación por la sola fe. Por eso dice la Escritura, Él es el padre de la fe de todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Y el verso 12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Piensen que el que está diciendo nuestro padre Abraham es el mismo apóstol Pablo, doctor en la ley, judío. Y me encanta, a modo personal, ustedes no tienen que pensar igual que yo, me encanta cómo interpreta este verso el queridísimo y célebre John MacArthur. MacArthur dice, y cito, o decía, en un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos. En un sentido espiritual, es el padre tanto de gentiles creyentes no circuncidados como de creyentes judíos que son de la circuncisión. Fin de la cita. Ambos grupos de creyentes de todos los tiempos son justificados por la fe en la persona del Señor Jesucristo, y ambos grupos de todos los tiempos siguen las pisadas de la fe que fue contada por justicia a nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Para terminar, para ir concluyendo, hay una regla hermenéutica, y recuerden por favor, los que estuvieron presentes, y los que no estuvieron presentes se los voy a recordar ahora, que la hermenéutica, el arte de interpretación bíblica y exégesis también, no es exclusividad solamente de los que enseñan, de los maestros, de los pastores, de los líderes. Todo creyente debe involucrarse en la exégesis y en la hermenéutica. Y una de las reglas hermenéuticas, una que es una de las fundamentales, dice que la Biblia explica a la misma Biblia. Yo les voy a pedir que por favor me acompañen para terminar a Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Este pasaje que voy a leer ahora es un resumen de la justificación por la sola fe y lo que hemos venido estudiando durante los últimos domingos y lo que vamos a seguir estudiando en los próximos si el Señor Jesús lo permite. Esto está en el trasfondo, como dije ayer y ahora también al principio, de una lucha permanente que tenía el apóstol Pablo con los creyentes de Galacia y un grupo de judaizantes que había por ahí. Y alguna macana y otra macana que se había mandado también, si vale el término, el apóstol Pedro. Gálatas, capítulo 3, versos 6 al 14 dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó la promesa, creyó lo que el Señor, valga la redundancia, le prometió. Y ayer vimos aspectos de esa promesa que fue muy difícil para Abraham por la edad que tenía él, la edad de su esposa y demás. Verso 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, lo que acaba de decir Pablo en Romanos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, siempre por la fe, siempre por la fe. No hay otro elemento justificante que no sea por la fe. No se puede llegar al cielo por obras. No se puede llegar al cielo por portarse bien con la esposa, como hace el muchacho que me vende libros en la librería católica romana. No se puede perder la salvación por portarse mal, una vez que uno ha sido justificado.
había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya expresamos qué significa estar bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las escrituras, en todas las cosas escritas, en el libro de la ley para hacerlas. Y no se puede, no hay forma que usted cumpla con los 613 mandamientos judíos. No hay manera, en algo le va a escapar. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Eso lo encuentran en Habacuc, en Romanos y en Hebreos también. Verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. O sea, está hablando de una salvación por obras. Es terrible tratar de vivir así, ¿eh? Es la pregunta que yo le hago siempre a este muchacho cada vez que voy a comprar libros a su librería. Él es católico romano, me lo voy a volver a contar, lo conté ayer, lo he contado varias veces. Él se llama Sebastián. No es ninguno de los Sebastián que están acá. Y él sabe que yo le voy a hacer esa pregunta. Porque él enseña y le han enseñado que la salvación es por gracia más buenas obras. Y cada vez que yo voy a retirar mi libro, de patrística por lo general, le pregunto, si hoy Sebastián se muere, ¿a dónde se va? Y él me dice, hoy me porté bien. Hoy traté bien a los clientes. Es una persona muy educada, ¿eh? Es un excelente vendedor. Hoy me porté bien, no discutí con mi señora, le di comer al perro. Si hoy me muero, me voy al cielo. Gracia más obras. No es por gracia. Pero a veces voy, cuando el bolsillo me lo permite, a comprar otro libro de patrística. Tiene libros espectaculares. No voy a dar dirección ni nada porque no me paga Sebastián para ser policía. Le pregunto, Sebastián, ¿dónde se iría hoy día si se muere? Y Sebastián me dice, y hoy me porté bastante mal. Discutí con mi señora, traté mal a un cura párroco que vino a comprar un libro, no le di comer al perro, hoy me iría al infierno. ¿Saben qué me dice Sebastián? Ni siquiera discute de teología conmigo. No es porque yo sea, seguramente Sebastián en su formación teológica de tener mayores conocimientos que cualquiera de nosotros. Pero él me dice, lo que ustedes los protestantes enseñan es lo correcto. Está bien. La salvación es solamente por fe y por gracia. Yo no tengo que añadir nada. Pero ¿sabe qué? Me trata siempre de usted. Me lo enseñaron así. Así lo aprendí. Fui monaguillo, hice la primera comunión, la confirmación, fui catequista y un montón de cosas. Y me cuesta mucho. Algún día a lo mejor, y Dios quiera, el Espíritu Santo hace la obra en la vida de esa persona. Pero a él se lo enseñaron así. Y el tipo ni siquiera te discute, te dice, es así. Solamente por fe, solamente por gracia, pero me lo enseñaron de otra manera. Y me cuesta horrores creer lo que ustedes los protestantes creen. El verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, o sea, por gracia. Verso 13, Cristo nos redimió, estudiamos ayer la remisión de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ustedes saben muy bien, como vimos ayer, que no crucificaban a cualquiera. No pasaba cualquiera por la cruz. Eran pedófilos, violadores, eran traidores a la patria, eran un montón de cosas, no pasaba cualquiera. Bueno, el Señor murió como uno de esos delincuentes, sin haber hecho nada de eso. No pecó nunca el Señor, si hubiese pecado no habría salvación para nosotros. No cometió ni siquiera una mentirita chiquita. No cometió un pecado ni siquiera de un nanosegundo, porque si no, no habría salvación. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está resumido en esos versículos de la carta de Gálatas, todo lo que ha venido explicando y trabajando en la diatriba el apóstol Pablo contra este opositor. La reflexión final. Preguntas como siempre. ¿Vas a depositar tu fe para justificación en una señal pactual? La circuncisión, el arco iris, el bautismo, la cena del Señor, un ministerio o el cumplimiento de toda la ley.
¿Vas a depositar tu fe para justificación en un mentiroso como Abraham? ¿Un borracho exhibicionista como Noé? ¿Un asesino como Moisés? Y acá se pone bravo. ¿Un negligente, codicioso, mentiroso, ladrón, asesino, inmundo, adúltero, fornicario, traidor a la patria como David? Todo eso hizo David en menos de 72 horas. Y sin embargo el Señor lo recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. Fue justificado. Después se tuvo que arrepentir de todo esto. ¿Vas a depositar tu fe para justificación en el hecho de haber nacido en una familia cristiana como yo? Eso no es garantía de nada, ¿eh? Yo me tuve que convertir. A mí me vinieron dando con el Evangelio desde que nací hasta los 7 años, mis tíos, como comentaba ayer, mis abuelos no, porque no los conocí, mis padres y algunos primos, y me convertí, no digo que la tarea de ellos haya sido en vano, en balde, pero me convertí por la predicación de un hombre que me predicó y después no lo vi nunca más porque se casó y se fue a vivir a otro lugar. Pero yo me tuve que convertir. El hecho de haber nacido en un lugar cristiano, de tener padres cristianos, abuelos cristianos, no es garantía absolutamente de nada. Tu linaje no te lleva a la salvación. La salvación no es por vía genética. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Vas a depositar tu fe para justificación en la persona que te presentó el Evangelio? ¿En tu pastor? Ahora, si la salvación por la sola fe no depende de nada de las cosas que yo nombré, ni personas, ni ministerios, ni señales, ¿de qué depende? Y acá vamos al último pasaje, al que hemos usado casi todo el año, Efesios 2, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por conducto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, porque nosotros no traemos fe de fábrica. Todo viene del Señor. La salvación es 100% de Jehová. Monergismo, todo lo hace uno. Yo aporto, como dice Leonardo siempre, lo único que yo puedo aportar para mi salvación es pecado. Soy depravado, no desde que nací, de fábrica. Desde el momento que el cigoto se forma en el seno materno, en el vientre materno, ya se me imputa pecado. Pecado original. Porque somos hechura suya, porque por gracia sois salvos, por conducto de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues don de Dios, no por obras, no por obras, no por portarse bien, no por un símbolo, por una señal, no por participar de los santos símbolos de la cena del Señor o por estar bautizado, no por participar de un ministerio, no por ser hijo de, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el verso 10, porque somos hechura, poema, somos un poema de Dios. Cada creyente que está acá es un poema que el Señor está escribiendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras no son las que te van a llevar a la salvación. Esas buenas obras son en respuesta a que ya eres un hijo de Dios. Ya hablan de tu carácter, de los frutos dignos de arrepentimiento. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo es la salvación? ¿Quieres saber realmente cómo es tu salvación? Solamente por gracia, solamente por conducto de la fe, solamente a través de la predicación de las Sagradas Escrituras, solamente a través de la obra del Señor Jesucristo, y a Dios el Padre solamente sea la gloria. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.